Queridos amigos, queridos contactos, oyentes, gente toda, estamos en Madrid, acá, y en Buenos Aires, acá, con la gentileza de, a quien están viendo en imagen, nos ha concedido en su ajetreadísima agenda, sobre todo a esta altura del año, un momento de evolución. Vamos a experimentar algo extrasensorial. Querido Daniel Usón, ¿cómo estás? Buenas noches allí, buenas tardes acá. Muy buenas, Jorge. Pues aquí estamos de noche y Ah, muy contento por estar aquí de nuevo en tu programa. Así que gracias por la invitación y encantado de poder participar de nuevo en tu sección. esta cosa cuántica que en una parte es no sé, de noche, en otra parte es de día, y sin embargo, no, nada tiene relevancia al respecto. Estamos, y ese es el gran misterio que tenemos que celebrar. Estamos. Em, Creo que todos los que nos escuchan, los que nos ven, ya saben más o menos, han tenido o en profundidad o en mayor superficialidad, pero saben quién es Daniel Usón. Ingeniero de profesión, de carrera, que ha estudiado esa carrera y ha concluido con muy buenas notas esa carrera, pero de nacimiento él llama habilidad, no es un don, sino que a él le gusta la palabra habilidad, según me dijo una vez, que es la de la mediunidad, ser psíquico, vidente, con lo cual repasar todo eso me parece que no tendría demasiado sentido, salvo que Dani quieras agregar algo como para tener un marco de referencia de quién es Daniel Usón para aquellos que tal vez, como la audiencia, suele decir una gran conductora aquí en Argentina, la audiencia se renueva. Vaya, vamos a darle una pequeña atención a aquellos que no nos conocen, pero a mí no me tienen que conocer hoy, es acá, es a Daniel. Pues lo que añadir muy poco. Únicamente, pues mi nombre es Daniel Usón. Como ha dicho Jorge, tengo la carrera de ingeniería que me acreditó la universidad en los albores de mi juventud y tuve la habilidad de nacer, o la correspondencia más bien, de nacer medium. ¿Qué es una persona que es medium? Un medium únicamente añadiría que es un 2 por 1. ¿Qué quiere decir esto? Pues que un medium es una persona que es psíquica, que se comunica con personas fallecidas y es vidente, es decir, que ve el futuro, el pasado y el presente de las personas. Y estas dos habilidades se llama medium. Así que únicamente comentar ese pequeño matiz y tan contentos nos quedamos todos. El futuro, el pasado, el presente, de quienes consultan o de quienes ya trascendieron. Muy buena pregunta. Se suele ver los dos, tanto la persona Ah, que consulta como la persona que se comunica, que está en el otro lado, que está, según nosotros, fallecida. ¿Por qué? Porque la persona que está en cuerpo presente, la que está viva, pues yo con la energía de la persona, a través de la voz o su mirada o por una fotografía que me enseñe, pues puedo dar fechas, vaticinios y cosas muy puntuales de su pasado que me va a colaborar y corroborar de que con su energía estoy conectando. Y datos concretos de la persona que está fallecida, ya se encarga el fallecido de decirme, pues yo en mi juventud hice esto y ya cuando antes de morir hice lo otro, díselo para que sepa que soy yo.
Con lo cual, presente, pasado y futuro del vivo y del muerto. Ya, completo y la verdad que es eh, asombroso, sería la palabra exacta. Respecto de los mensajes, entonces, querido Daniel, se me ocurre preguntarte si el mensaje de quien está trascendido, vos corregime si estoy empleando terminología incorrecta, ¿eh? Ujú. Por ahí decir quien ha muerto suena un poquito todavía, hace un poquito de ruido a muchos, y decir trascendido es como más liviano, ¿viste? Es más digerible. Eh, ¿Estos mensajes vos los recibís de forma verbalizada o es algún tipo de manifestación energética que vos traducís a nuestro lenguaje? Bien, pues de todo, ¿vale? Los Ah, mensajes que nos dan las personas del otro lado, pues pueden ser múltiples. Pueden darme, a ver, nunca, por así decirlo, no les veo yo gesticular, porque siempre los mensajes son telepáticos, de mente a mente, de energía a energía. Pero sí que es verdad que en muchas ocasiones los fallecidos me dicen, "Pim", me hacen así, me tocan o me pincha como que algún órgano me molesta, me duele y digo, vale, pues ¿por qué me estás diciendo esto? Porque a lo mejor si me pincha el corazón o me duele el corazón, pues es que falleció de fallo cardíaco. Si me duele la cabeza, pues o tuvo un golpe fuerte o fue algo trágico. O sea, son simbologías que ellos saben, entre comillas, mi diccionario y yo ya sé por dónde interpretar y decir, vale, me está molestando por aquí, con lo cual es esto, me duele por allí, tal, me duele por acá, tal. Cierto es que también a veces quieren incorporarse, que yo también soy medio un incorporativo, pero bueno, se meten por aquí, por este dedo, y noto como una corriente eléctrica y boom, verbalizan, utilizan mis cuerdas vocales para transmitir los mensajes. Así que eso también sería otra opción que tienen ellos. También es verdad que incorporativo me corresponde serlo, pero no me gusta. Me ¿por qué? explico. ¿Por qué? ¿Qué? Porque, a ver, el que se me metan por aquí no es que no... A ver, no es que no me guste, es como que prefiero que me lo digan cuando ya estoy un poquito ya que no entiendo el mensaje, sí que les dejo que se incorporen, pero previamente me gusta, entre comillas, Sí. forzarme a de mente a mente, porque que se metan por aquí, pues sinceramente no me gusta. No, Cierto es no, que a está veces, bien. a veces, la mayoría de las veces me piden permiso. El permiso es que me duele por aquí. De hecho, es este dedo. Me duele, Sí. me hace cosquilleo. Es como el Mm. permiso. Si les dejo, se incorporan. Si Ya. no les digo que no, pues siguen telepáticamente. Pero vamos, en principio tengo esas formas de comunicación que son lo que has visto múltiples. Y suele no haber gestualidad. Gestos de ellos en la boca, no. Pero sí que es verdad que cuando ellos, si es una persona que gesticulaba mucho al hablar, pues me manda imágenes como una especie de tráiler de él o de ella gesticulando, bailando, estando en una oficina. Me ha habido múltiples. De hecho, la última sí, cosa anecdótica que puedo comentar es una chica que era de Nueva York, que el tema me vino a la sesión aquí por Zoom y me dijo, pues mira, es que quiero contactar con una persona, tal y pascual. Y yo vi que era del 11M, perdón, del 11S, del 11 de septiembre. Y pues las imágenes que me vinieron era un aplastamiento. Y dije yo, Dios mío, ¿esto qué es? Y luego me dijo, sí, sí, Dani, sigue. Y al final de la consulta me dijo que era una persona que había estado pues en el World Trade Center de Nueva York. Así que, es decir, que ya te digo, como puedes verificar, hay múltiples opciones que se pueden comunicar ellos para que yo, como mensajero del mensaje, se lo traslade a la persona y digan, vale, sé de qué me estás hablando. Y ya, pues a partir de entonces
pues puedo pedir datos al fallecido, de decirle, dame más información. Y si quieren ellos, siempre son ellos los que mandan. Yo aquí soy transparente, no pinto casi nada, únicamente como mensajero. Se acabó. Está bien. No interpretás el mensaje, simplemente lo comunicas. Es Sí, decir, esto está bien para que aquel que nos está viendo entienda, eh, porque se puede prestar esto como a querer descubrir el truco del mago, ¿no? Es no decir, hay. claro, mirar a ver, qué sé yo, a ver si me dice algo que vos no estás inventando nada desde tu propia persona, sino que vos lo que recibís es lo que transmitís. Sí. No lo filtrás por ningún tipo de pensamiento personal. No, de hecho, un error que se comete cuando estás empezando en el tema del psiquismo o de la mediunidad ¿Mm? es eh, a filtrar y decir las cosas de la mejor forma posible a la persona. A ver, también hay que recibir la información. Si es de fallecido, no poner ningún tipo de filtro, pero si es de evidencia o el fallecido te quiere decir algo con palabras un poquito malsonantes y la persona, pues la ves que no está preparada para recibir una información, pues se la medio filtras. Nunca, repito, nunca filtrar al 100%, como mucho al 50%. Un ejemplo que te pongo. Claro. Me vino una persona, una señora, muy bien puesta, etcétera, etcétera. Pues muy correcta, muy, pues, como para, yo qué sé, vamos, elegante no, lo siguiente. Y empezó a venir, pues, una entidad que venía con energía de mujer y en la horizontal, que es hermana, prima o lo que sea. Y yo pues tuve que estar ahí conectando y dije yo, vale, pues yo, ¿qué información me quieres dar? Y en estas que me dijo una palabra un poquito malsonante, que era, empezaba por P, pi, y dije yo, ¿cómo? Y dice, y la frase fue, dile que soy una pi. Ah, Y y yo termina con pensé, A. exactamente, y dije yo, ¿cómo lo voy a decir esto? ¿Qué sería lo adecuado? Pues usar sinónimos de la palabra. Pero yo he aprendido que si pongo sinónimos, la persona no recibe bien el mensaje. ¿Qué hice? Pues le dije, Ajá. no entiendo el mensaje, pero me está diciendo que es una pi. Pues la mujer, todo elegante y tal, empezó a emocionarse y su barrera de estar ahí estática bajó, se emocionó bastante tiempo. Y resultó que esa palabra, pi, no era lo que significa para el resto de los mortales, sino que para ellas es un sinónimo, bueno, para ellas es un sinónimo de amor súper fuerte. O sea, como cada familia tiene sus jergas, por así decirlo, pues para ellas decir, joder, eres una... pues es como que Ujú. eres un amor, pero para que Claro, era un código de ellas y yo pues lo claro, transmití claro. y si lo llego a poner una palabra pues que no es la misma, pues es un poquito alegre y no sé qué, pues la mujer no hubiera captado bien el mensaje. Así que Entiendo. yo ya te digo que es filtrar lo menos posible porque si no el mensaje no llega bien y es como lo que se suele decir, el teléfono es cacharrao y el mensaje no llega. Así que Claro, Jorge claro. es únicamente eso. Y Está estamos viendo bien. aquí que hay personas que están incorporándose. Con tu Ajá. permiso voy a ir dando paso. Bueno, nos quedan unos minutitos Ujú. de charla y ya le vamos a dar paso a las consultas y a los participantes, previa aclaración de algo que necesito que me escuchen bien. Respecto del mensaje, quien contacta a vos, quien te contacta a vos, ¿es quien el consultante quiere o puede haber prioridades del otro lado que digan eh, otra cosa? Bien, el tema de súper buena la pregunta. Eh, no es quien quiera la persona, sino quien necesite. Te cuento una anécdota que es bastante, se entiende bastante bien. Ujú.
me vino una persona que quería hablar con su marido. Y dije yo, bueno, pues vamos a ver quién es la persona que viene. No, yo no puedo coger un lazo y decir, marido, ven. Claro, claro. Vino, vino la suegra. Le describí y dije yo, creo que es una energía femenina, se coloca por arriba políticamente, etcétera, etcétera, con lo cual pienso que es tu suegra. No, 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 no quiero hablar con ella, me dijo ella. Y dije yo, bueno, pues vamos a darle permiso porque a lo mejor luego viene otra persona. O sea, Claro. se ponen como en una especie de fila. Pues al final, después de un tiempo... Ay, los Por silencios. favor, silencien los micrófonos por el momento, si son tan gentiles, gracias. Pues No, pues está con el le... auto. Uy. Y pues lo que te digo, que estaba ahí, le di los mensajes y al final la suegra se fue y vino luego su marido y le dio los mensajes. Es decir, ¿viene siempre quien quiere la persona que está en consulta? No, viene siempre quien la necesita. Y luego ya, Ajá. cierto es que me dicen, Dani, y no está por aquí, en este caso, mi marido. Pues digo, bueno, pues dime la inicial de tu marido y a ver si pues contesta la llamada. Es como llamarles por teléfono. No, Únicamente no, claro, claro. es eso. Es importante esto para bajar un poco la carga de expectativas que a veces uno pone en este tipo de consultas, es decir, quiero contactar con mi hijo, con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, etcétera, 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 pero a veces no es a quien nosotros queremos, como bien expresa Daniel, sino a quien necesitamos. Por favor, silencien los micrófonos, si son tan amables. Dos consultas finales y ya damos, si te parece bien, Daniel, ingreso a los consultantes de acuerdo a cómo vos energéticamente lo percibas. Pero antes de dar paso también hay que hacer unas recomendaciones. Muchos dicen que elegimos a nuestros padres, que firmamos un contrato antes. ¿Esto lo aseverás? ¿Decís que no? ¿Cómo lo percibís vos? Sí, de hecho elegimos todo. Nuestros padres, nuestros familiares, nuestros amigos, las pruebas que tenemos que pasar, pero sobre todo se resume en qué es lo que tenemos que aprender de cada situación. Es decir, firmamos todo, pero 300% sí. Es decir, son cositas que tenemos que aprender. Y cuando digo Claro. cositas, son pues bajar el orgullo, trabajarse la ira, la paciencia, etcétera, etcétera. Y se van dando escenarios en los cuales todos, quien más, quien menos, pues tiene siempre que aprender. En mi caso personal, pues yo tengo siempre muchas pruebas de paciencia, porque es una virtud pues que no me han dado. Bueno, calma, pero tenés otras que la compensan seguramente. Hay un evento que sugerís hacer en tu sitio, en tu página, que me gustaría un poco nos des algunas pinceladas, que es algo así como saber interpretar códigos o información que nos lleven, mejor dicho, a arribar a un éxito, a tener abundancia, a tener una mejor vida. Me gustaría que nos des 2 o 3 tips o pinceladitas de ese gran servicio que das en tu canal, como para, bueno, nada, para quien le interese pueda también abordar esta cuestión desde ese lugar, Daniel. Bien, el tema que hacemos, que por lo que se ve hubo mucha aceptación y están las entradas agotadas, pero bueno, que se puede abrir una nueva, si mi equipo lo permite, Claro, sí. una nueva reunión en el que es descubrir cuáles son los códigos que rigen tu vida. Es decir, los códigos que trabaja tu energía. Traducido. ¿Qué significa esto? Pues qué códigos en cada determinada situación tiene cada uno. Ejemplo, yo tengo un código que es distinto de otro. ¿Por qué? Porque mi energía no tiene nada que ver con la de mi vecino. Un ejemplo que se puede ver. Siempre hemos escuchado, todo es energía, somos energía. Sí,
pero no te dicen, somos energía solar, somos energía eólica, somos energía maremotriz. Vale. Y luego tú encuentras por casualidad de que eres energía solar. Ah, pues yo soy energía solar. Son ejemplos que estoy poniendo. Pero luego te digo yo, vale, pero ¿qué energía solar? ¿Con placas blancas, con placas negras, con placas grises? Energía solar. Sí, es decir, lo que pretendemos en este evento es descubrir cuál es tu código y con eso puedas trabajar más fácilmente para lograr tu éxito. ¿Qué es el éxito para Daniel Usón? El éxito para mí es controlar y saber qué emociones tienes en cada momento. Porque si controlas y sabes manejar los sentimientos y emociones, controlas todas las situaciones habidas y por haber. Así que eso sería lo que es en el evento, que ha habido muchísimo éxito y ya a los 7 días o 6 días se quedaron las entradas agotadas. Así que si vemos que hay más masificación de personas que hay en lista de espera, abriremos una nueva edición, por así decirlo. Porcentaje de que tenga certificado de, digamos, de retribución positiva del otro lado. Pues si no un 100%, para no ser un poquito un poquito prepotentes, pongamos un 99%. Ajá, perfecto. Así que Bien, bien, funciona. querido Daniel. Bueno, interesantísimo ese punto. Vamos a dar paso, cuando esta parte energéticamente la maneja Daniel, es una cuestión no por orden de llegada, sino, si no interpreté bien, querido Daniel, es una cuestión energética de lo que cada imagen te va, te va llegando a vos como información, pero es muy importante, muy importante, esto quiero que todos lo escuchen: cámara activada y micrófono silenciado, porque cada consulta es individual. Aquella persona que no pueda o no tenga la posibilidad de tener la cámara activada por una cuestión de, vamos a hacer, protección del evento, para ser prolijos y para no llegar a tener cierta suspicacia sobre algunas picardías que puedan surgir, me veré obligado como administrador a no dejarlo participar. La condición es cámara activada y micrófono silenciado hasta que Daniel diga, por ejemplo, Juan Carlos, Daniela, Cecilia, Sandra, Rosa, etcétera, etcétera, Javier, algunos que estoy viendo ahí, él mismo los va a ir convocando. Ay, se te apagó el micrófono, Jorge. Ahí está, Ah, ahora sí. ahora. Decía que él mismo va a ir seleccionando a cada uno de los participantes para, bueno, establecer la consulta. Pero sí o sí es condición incuestionable. Quien no tenga la cámara activada, me veré obligado a correrlo de la reunión con mucho amor. Querido Daniel, la reunión está en tus manos y soy todo oídos. Bien, pues vamos a ir por aquí. No sé si quedan más personas por admitir. Como se ha mandado el enlace hace relativamente poco, pues vamos a esperar unos minutos, por así decirlo, de rigor, Bien, de un bien. poquito, si te parece. Y voy a dar Me parece correcto. las indicaciones que yo pues necesito para trabajar para los que no me conocen, básicamente. Pues para los que no me conocen, mi nombre es Daniel Usón y yo pues tengo dos facultades, pues la de terrestre, pues ingeniería y mediunidad, que es con la que nací. Punto. Y para trabajar lo que hemos comentado, necesito que estemos todas las cámaras encendidas y los micrófonos apagados. Hasta que yo dé una vuelta por lo que son las personas y según cómo me vengan los fallecidos o la energía de esa persona que pueda trabajarse y demás, pues le diré, X persona, te abro el micrófono. Esa persona abrirá el micrófono y únicamente necesito que me diga el tema de
Hola Daniel, pues me llamo X y 1, 2, 3, 4, 5, A, E, I, O, U. Punto. No necesito nada más. De hecho, cuanto menos sepa de vuestras vidas, de verdad, mejor para vosotros. Más limpio es la información. Con lo cual, no me digáis, hola Dani, me llamo Y y quiero hablar con mi papá. Hablo de pronto y mal. Cagada. ¿Vale? Porque a mí me condiciona y ya digo, no me... A ver, no me mola. Quiero decir que no es la información limpia. ¿Vale? Así que, repito, hola, Dani, me llamo María y 1, 2, 3, 4, 5, A, E, I, O, U. Eso lo estándar. Pero si tenéis algún tipo de inquietud o algo que os inquiete, hola Dani, pues me llamo Pedro y me gustaría saber tema de trabajo porque estoy fatal. ¿Vale? O sea, algo puntual. No me digáis, trabajo en general. A ver, yo generalista no soy. O sea, a mí me matizáis algo porque es que lo general, cuando lo escucho por ahí, me pone muy nervioso. ¿Vale? O sea, yo elefante azul no soy. A lo que os podéis preguntar, Dani, ¿qué es eso de elefante azul? Pues un elefante azul es una persona que va de vidente, que va de medium o va de psíquico y dice muchas generalidades que a todo el mundo le cuadra. Un ejemplo de elefante azul. Ay, veo que es una persona muy buena, con mucha luz, que en el pasado has pasado muy malas temporadas, bla, bla, bla. Traducido. ¿Quién va a decir, no, no, no soy buena persona, soy un HP? Pues nadie, ¿vale? Pues, pues por eso digo yo que elefante azul, lo siento, pero yo no soy. Otra cosa que tengo que advertir. A veces voy muy a machete, voy muy al grano y voy muy sin anestesia, ¿vale? Así que únicamente pido que las personas que son valientes y que yo vaya a decir el nombre, pues que sabiendo cómo soy, doy de ¡pum! Voy, como dicen aquí, voy al dedo. A ver, que parece que soy un poquito HP, pero no, ¿vale? Únicamente doy la información que me viene. Yo ni os conozco, ni nada. Yo aquí soy transparente total y ni me va ni me viene la información. La transmito y luego ni me acuerdo qué he dicho. Siguiente punto. A lo mejor cuando esté con vosotros, el Zoom va a desaparecer y va a aparecer una pizarra, ¿vale? Una pizarra virtual que yo suelo utilizar. No la necesito, pero lo hago por vosotros, para que la información la podáis ver. ¿Por qué digo que la podáis ver? Porque a veces pongo una fecha concreta y por el shock no lo veis. Y pues tardáis un poquito en registrarlo, pero si lo veis ahí un tiempo, ¡ah! Ya sé, esa fecha me sucedió X. Y digo, vale, pues ahí se queda, ha sido un mensaje para ti, etcétera, etcétera. Y creo que ya he hablado bastante y no sé si hay alguna duda, pregunta, pues levantarme la mano si tienes alguna duda o pregunta para poder Bien. avanzar. Un ejemplo de presentación es, hola, soy Jorge, vivo en Argentina, eh, X, trabajo todos los días. Una cosa sencilla, algo, Sí, nada que dé datos, algo no. sencillo. ¿Por qué necesito eso? ¿Por qué he dicho lo de del 1 al 5 y las vocales? Porque necesito, yo trabajo con la energía de vuestra voz. A veces yo voy a estar con los ojos cerrados y mirando la pizarra, que lo tengo aquí abajo, ¿vale? O sea que si me veis mirando para abajo, no es que no os quiera ver, sino que estoy centrado en otra parte, ¿vale? O sea, Bien. también eso tenerlo presente. ¿Me he Luciana tiene explicado? que... Sí, sí. Luciana, por favor, encendé tu cámara, que veo que estás sin imagen. Ahí está, gracias, Luciana. Muchas gracias. Ya que es condición que no se discute. Con amor, al que no tenga la cámara encendida, lo vamos a invitar catapultándolo a otra reunión.
No, no pasa nada. Chicos, quedan en manos del que sabe. Bueno, vamos a ver, chicos. ¿Me he explicado las pautas o lo que yo necesite? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Dudas, preguntas? ¿No hay dudas ni preguntas? ¿También explico? Vale, Pablo, te abro el micrófono. Hay dos personas que tienen la mano levantada. Daniela y Ah, Pablo. vale, pues gracias. Vamos a ver. Ah, es verdad, la manita aquí. Uy, se ha ido. A ver, tengo aquí solicitar. A ver. Pablo, te abro el micrófono a ver si tienes alguna duda que te pueda aclarar. Creo que te... Ahí. Ahí, háblame. Sí, dime. ¿Me escuchas? Sí. Daniel pregunta, yo soy de Uruguay. Es concreta, digo mi nombre y nada más, ¿verdad? No es una pregunta, algo, te lo tengo que decir nada más, algo, te lo puedo decir directamente si es familiar directo y nada más, o sería así la pregunta. Si A ver, familiar directo. me da un poco igual. Me da un poquito igual, es en plan, hola Daniel, soy en este caso Pablo y pues 1, 2, 3, 4, 5, A, I, O, U y yo pues en función de quién venga te daré la información que entre comillas no viene quien tú quieres porque es quien necesitamos, me puedes decir, Dani, y no está aquí X y yo pues intentaré hurgar en tu nube de fallecidos y te diré, a ver si viene. Si viene bien y si no, pues entre comillas no tiene nada que decirte. Está bien. ¿Qué he grabado del Zoom? Yo no, es la primera vez que bajo esta aplicación. Nunca lo usé. ¿Qué he grabado esto para que me quede como de que para mí, para que quede guardado? Sí, se está grabando, sí. Disculpa. Nada, tranquilos. Aquí estamos todos aprendiendo y esto es... Nada, un placer. Y también tenía a mi tocaya. A Daniel. Efectivamente, esto se va a grabar y se va a pasar en diferido oportunamente en el sitio oficial de la radio, que después lo vamos a apuntar, y quedará grabado también en el canal de YouTube, seguramente de Daniel, y en el canal de Quien Te Habla. Así que lo van a poder ver y recontra disfrutar nuevamente. Bueno, ahí creo que Daniela tenía una duda y ya me llamo a silencio y desaparezco de acá. Así no los molesto más. Vale, a ver, ¿dónde está Daniela? Que se me ha ido, Dios mío. Ahí está. Duda, pregunta que tenías. No, me le erré al toque aquí sin querer. Vale, perfecto, pues ya está. No, Pues vamos. duda ninguna. Perfecto. Pues ¿has visto qué bien explico? Se nota que yo trabajé de ingeniero dando clase. De física, además. Bien, pues te cierro y vamos a ver qué hay por aquí, ¿vale? Venga, vamos a empezar con la pregunta que necesito hacer, que es ¿quién quiere un mensaje? Que levante la mano. ¿No queréis mensaje? ¿Nadie levanta la mano? ¡Qué fuerte! Vale, vamos a jugar, bien. Ahora ya que tengo permiso, vamos a ver quién tenemos por aquí. A ver. Ay, Isa, te veo súper oscura. Sí. Porque tengo... A ver... Ceci... Qué gracia, parecía una foto, ¿estás tan quieta? Mola. Vamos a ver... Por aquí... Bien. Tenemos a María Ángeles, a Blanca, a Luciana, a Daniela, a Rosa, a Merce, Franco. Vamos a ver. Vamos a empezar con nuestra Isa. Te activo el sonido. A ver si funciona. Hola. Ahí estamos. Correctamente. Hola Isa, ¿qué tal? Hola, soy Isa, soy de Guipúzcoa, España. A, E, I, O, U. Vale, necesito que sobre todo me alargues la E de España, porque no he cogido bien tu energía. Lo que sí que he podido capturar de este poquito de introducción
es que tienes una energía bastante... a ver, que no es que te voy a poner porque si no, no me queda a gusto, ¿vale? Vale. Eres competitiva a más no poder. Y además, estás buscando algo que a veces no has encontrado. Esto de aquí, que es un poquito de comprensión, porque ha habido momentos, y cuando digo momentos, me marcan 2013 y 2015, que le has pasado así, con esta cara. Te estoy viendo. Y además, te lo pongo por aquí. Ay, ¿qué te iba a decir que se me ha ido? No sé, bueno, ya vendrá. Vale. A lo que quiero preguntarte, Isa, en estos 2 años, ¿qué ha pasado? Sinceramente ahora no caigo. Vale, pues cuando tengas No sé. oportunidad, porfi, sé que ha pasado tiempo, ¿vale? Pero cuando tengas oportunidad, Ajá. míramelo, porque sí que te veo un poquito, no digo de bajón, pero Ya. sí mal. Ahora ya he entendido ahora. Ya tengo aquí la historia. Y lo que he podido percibir es que en el trabajo, Sí. no sé si es algo que quieres preguntarme, pero como que quieres, me sale como que quieres avanzar el siguiente escalón y no estás encontrando cómo darlo, por así decirlo. Y yo te diría que todavía necesito que me quedes todavía en ese escalón. A ver, no quiero decir que todavía no estés madura o que tengas que estar ahí sufriendo como una campeona, pero sí que me marca que tienes que estar, no digo soportando, pero sí aprendiendo de las circunstancias de las que estás ahora mismo teniendo a nivel laboral. No me marca que podamos, a ver, no digo que no estés preparada, pero que nos falta un poquito para alcanzar el siguiente escalón. No sé si me estoy explicando. Sí, pero yo en el trabajo me encuentro muy a gusto. Bien, por eso te decía que me marca que Ah, yo lo que diga, yo aquí sí, soy sí. transparente y es el mensaje. Me sale que Ujú. como que quieres dar un pasito para adelante, pero me sale que todavía está la gráfica muy estándar. No, no es que no estemos preparadas, lo que te decía, sino que Ujú. aguántame un poquito ahí y suficiente, ¿vale? Y si quieres Vale, progresar, no digo que te formes, pero sí que necesito que te quedes ahí quieta, parada, ¿vale? vale. De acuerdo, gracias. Venga, vamos a jugar. A Cel. Creo que se dice así. Actívame el micro, por favor. Ahí creo que lo tienes. Hola, Ahí hola te Dani, ¿qué tengo. tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dudas, preguntas que tengamos. Muy bien, Dani. Bueno, mi nombre es Hazel Márquez, soy de Costa Rica y pues lo que me quieras decir, aquí estoy ¿Cuál es, atenta. cuál es el nombre? Hazel Ah, vale, Márquez, perdón. Con así, que me ajá, digas. Vale, con que me digas el nombre me vale. ok. Ven. Vale, nada más recibir este nombre. Tema de salud, entre comillas, me preocupa. A ver, me Mm, preocupa. No, no soy médico, ¿vale? Que quede claro. Pero sí que a nivel
Necesito que me mires un poquito más la espalda, sobre todo la parte de arriba, la parte alta de la espalda y el estómago, en general la digestión, ¿vale? Ujú. No digo que, repito, no soy médico, pero sí que esas dos partes, nada más conectar con tu energía, me han dado que pudiera tener algún tipo de punto a observarse o a chequearse, ¿vale? Ok, sí, está bien. Bien, tema familiar. Tema familiar. No digo que haya conflictos, pero te estoy viendo con cara, no digo de amargada, pero un poquito cara de, no preocupada, pero de, ¿qué puedo hacer? Si es que no puedo hacer más, si es que no puedo hacer más, si es que no puedo hacer más. Esa es la frase que me sale. Bueno, miento, no sé hacer más. Esta es tu frase. Ujú. Y también me sale con tu energía el tema de que al evitar los conflictos, no digo que los amplíes, sino como que como que te pones una especie de, ¿cómo se llama? De venda y no existen, no existen. Si no existen, no están, ¿vale? Bien, cuando he cogido tu energía, me ha venido... Por fin, dime las vocales porque me han venido 2 fallecidos, pero se me acaban de ir. Ujú. A, E, I, O, U. Me sale una frase de una persona, varón, que me dice, no te iba a dejar sola, pero al final lo hice y te quiero decir, lo siento. Y estoy mirando quién es y me está diciendo, ella me está diciendo todos los días que por qué te fuiste, por qué te fuiste, por qué te fuiste. Es como que tienes una mezcla entre rabia y amor. O sea, tienes una lucha de te quiero, pero me dijiste esto, me lo prometiste y te fuiste. Quiero saber quién es y me dice, o sea, me manda este mensaje. Me sale, lo siento, pero me marca una cara contenta. Y cuando le digo, dame más información, me manda que te dé un beso. Dice, esto es muy... Ay, muy mío, pero me dice, no, Dani, pon nuestro. Es muy nuestro. Ya lo que me dice, cambia de color, porque el color nuestro es blanco, pero no puedo poner blanco, así que voy a poner esto. Dice, nos amamos hasta el final. Me marca unos anillos. Y no sé por qué me dice, dibújale la mano. ¿Por qué me marca este dedo, el pequeño, el meñique? Me marca mucho el meñique. De hecho, como que lo tengo un poquito... Una cosa como así. No sé si se ve. O sea, como muy... O que cogí la mano y este lo tenía suelto. Cuando os cogíais de la mano, o tú cogías estos 4 y este lo dejabais suelto, porque me marca mucho este. No sé qué pasa con el meñique.
No sé. Y digo yo, ¿eh? Vale, ¿qué pasó con su mano al final de...? Es que me está marcando una situación en una cama que cogiste la mano y el meñique se quedó suelto. No sé. Te lo escribo. Bueno, yo y mis dibujos, ¿vale? Ujú. De hecho me sale como de costado, o sea, no boca arriba, de costado. Aquí la mano. Tú por aquí corriendo. Y que al final cogiste no toda la mano, sino que cogiste todo al principio y luego se quedó en así como colgado. ¿Qué es esto? Estoy preguntando quién es y me Ujú. marca. ¿Quién es J? No sé. Jota. Me marcan mucho los dientes ahora. Ujú. Es como muy receloso de decirme las cosas. Es como muy... no te voy a decir, no, búscatelo, 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 y búscate la vida, búscate la vida, búscate la vida. Y digo, ¿quién es este? De hecho me dice, a ver, no soy de poner esto. Ujú. Y digo, ¿cómo? Y digo, yo lo pongo. ¿Tú entiendes esto? No, no, la verdad que no me llega quién es. De hecho es como muy guerrero. Ahí va. No sé ya ni escribir. Luchar. De hecho me marcan mucho los dientes ahora. No sé quién es. Bueno, pues voy a dejarle ahí, que ya no me quiere decir nada. El muchacho. Bueno, el muchacho. Vale, vale. Ya está. Pues vamos a dejarle ahí tranquilo. Qué fuerte. Bueno, Pues nada, Cel, eso es lo que he recibido. Madre mía. ok. Muchas gracias, Dani. A ti, a ti. Un abrazo. A ti, guapísima. ¿Isa quiere decirme algo? Espera que te abro. No sé si... A ver, aquí arriba. ¿Me escuchas? Ahora sí. Mira, perdona por interrumpir, pero el mensaje que le has dado a ella me ¿Sí? estaba sonando absolutamente, menos lo de la J, los dientes, el dedo, todo esto me estaba sonando, es como si me lo estuvieses diciendo a mí, no lo sé. Vale. Puntualización. Esto suele pasar. Que empiezo con alguien y no digo que viene la energía de retraso, pero sí que suele pasar. Así que, bien. Así que, Isa, ¿quién es este caballero? Porque el tema de la mano ha sido bestial. ¿Qué ha pasado ahí con la mano? Bueno, lo de agarrar la mano no, pero mira, en los últimos momentos es mi marido, yo creo por el mensaje, mi marido,
en el dedo pequeño, en la parte de aquí, es como que se le sobresaliese un hueso o algo así. Y luego la costumbre de cuando cogía una taza, un vaso, cualquier cosa, el dedo era así, ¿no? O sea, como que el dedo se quedaba para arriba. Claro, y cuando estabas hablando con ella decía yo, "Jo, es que es como si me lo estuviese diciendo a mí". Y luego lo de los dientes, se le cayó un diente y bueno, pues se tuvo que poner toda la parte de aquí abajo. Entonces yo decía, no puede ser, no Vale, puede ser. vale. Y también era muy, muy guerrero y muy machacón, muy jódete. Sí. O sea, no era la J, es que le he preguntado, ¿qué J eres? Y dice, no, no, J de jódete. Es que, Y yo, ¿cómo? Y yo, qué simpático el tío. Pues le estaba preguntando y digo yo, no puede ser que, a ver, que me he encontrado fallecidos que dicen tacos, pero es que he alucinado. Digo, no, pues te jodes, búscate la vida, venga, sigue luchando, búscame, no sé qué. Y digo, Dios mío, ¿esto qué es? Vale, Isa, pues me vengo contigo, Dios mío. Ay, madre mía, qué caballero tienes, hija mía. Venga, vamos a ver qué... Es que mira lo que me ha puesto. Es que es literal. Ay. A ver, que me parece bien que cada uno que tiene sus idiomas, ¿vale? Ay, Dios, Michael. Vamos a ver. Con nuestra Isa. Ay. Si por algo tengo que empezar contigo, ¿ves? Si es que de verdad. Dios mío. A ver si me dice algo. A ver, traducido, ¿vale? Que si no se me va el mensaje. Me dice, hoy estuvo hablando conmigo y me sintió y la muy boba, así me pone la muy boba, pasa de mí. Y digo, ¿cómo que pasa de ti? Dice, Dani, eso lo hacía mucho y se empieza a reír. Y digo, ¿cómo? Y dice, esto entre tú y yo, pero yo le decía otra cosa, me dice. Y digo, vale, no lo quiero saber. Vale, ya sabes lo que quiero decir. Y ahora... Ay, Dios mío. Es que esto me lo marca mucho. Y digo, tío, qué pesado eres con esto. Dice, es que es como nos hablábamos. A veces muy fuerte, pero es que éramos muy intensos. Y de tanta intensidad le quiero decir dos cosas. Qué fuerte. No sé si es una flor o un globo. Imagino que es una flor. No sé si es un globo. Uno, no sé si teníais como una especie de pacto en que os teníais que ir o juntos o algo. Y me dice, perdona por irme el primero. Y luego me dice, gracias. Y le preguntaba, ¿por qué quieres darle gracias? Y me dice, Dani, por aguantarme, que no he sido fácil. Y segundo, y tercero, miento, no lo he puesto, perdón. Fue un placer compartir mi vida con ella. Compartir mi vida
contigo. Así que, y luego te quiero mucho, creo que pone aquí TQMA, te quiero mucho, amore. Ahora lo entiendo. ¿Tú lo entiendes, Isa? Mucho. Pues ahí tienes unos mensajes de tu queridísimo marido, que anda que no ha dado guerra, incluso muerto. Muchas gracias. De nada, un placer. Gracias. Ha sido... Ahí lo tienes. Ay. ¿Habéis visto qué Gracias. complicado es a veces codificar los mensajes? Ay, qué a gusto se queda uno cuando hace bien su trabajo. Vamos para allá. Ay, estoy cansado ya, ¿eh? Vamos para allá, vamos a ver más gentecilla. A ver... Blanca. Que te quiero, Blanca. Te abro micrófono. Creo que le he dado ya bien. Hola, ¿qué tal? Mi Hola, nombre es Blanca. Bianca Ah, perdón. y soy de Argentina. No Muy pasa bien. nada. Ahí lo... Es que necesito gafas. Bueno, significa lo mismo. ¿Ah, sí? Blanca. Y es en italiano. Ah, vale, pues mira, ya es italiano. Qué guay. Bueno, ya sabemos todos que Bianca es blanco en italiani. Pues venga, vamos para el lío. Cuéntame, Bianca. Bianca. Dudas, preguntas que tengamos. Que quieta morena, no me digas nada. Que nada más lo que me has hablado. Vale. Dime blanco y profundiza la A. O sea, alárgame la O, perdón. Blanco. Alárgame la O. Blanco. ¿Qué ha pasado este mes 8? Que has estado muy triste y llorando un montón. El mes 8 no sé cuál es. Ay, Dios mío. No me llores más, no hace falta que me llores más. Y dice que ya todos lo sabíamos. Tranquila, y me matiza mucho, y tranquilos. Estoy bien y me hace por fin. Ya estoy con cara de felicidad. Ay, Dios mío, mi cabeza. Wow. Dice, dale muchos besos, como quise hacer y no pude. Me marca mucho esta palabra. Porque ha sido cuando he escuchado esto. Me marca mucho besos. 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 O sea, parece que era como muy...
Vamos, besos es su palabra. Porque madre mía. Es como que beso, 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 que te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, beso, 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 beso. Mi niña, 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 mi niña. Y yo, Dios mío, qué pesada. Pues ahí tenemos unos mensajitos. Y sobre todo me marca mucho esto. Y me marca esto. Tú entiendes este mensaje, ¿verdad? Todo tal cual. Pues ahí tenés unos mensajes que son bastante intensos. Y me matiza que esto de aquí y este. Esto, bueno, tampoco me lo hace mucho. Es como que déjala porque necesita soltar. Que por lo que me marca, me dice que no has soltado porque te vas, no de fuerte, pero cuando quieres llorar a gusto, te vas detrás de la puerta y haces ¡puf! Es como que, sí, 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 estoy bien. Cierras la puerta y si aquí está la puerta, bla, bla, bla. Necesitas un poquito de llorar, no digo en público como estás haciendo ahora, pero ahora mismo estás sanando lo que no has querido sanar desde el mes, no sé qué mes he puesto, ¿vale? Así que yo te diría, Bianca, que descargues más tensión en público. ¿Por qué? Porque aparte de quitarte muchas penas, el tema de ir de valiente, no de fuerte, porque fuerte ya sabes que eres, me dice. Dice, no, no, me dice Dani, no va de fuerte, va de valiente y que puede con todo. Y cuando no puede con todo, le entra una culpa que no sabes tú, la tía, lo que aguanta, lo que aguanta y lo que aguanta, hasta que explota. Y digo, ¿cómo? Me dice, sí, sí, que la tía ha aguantado carretas y carretones, pero que no sabes tú de qué manera. No quiero profundizar, ¿vale? Porque aquí en público me ha dado más información, pero quiero que con esto es suficiente para que puedas quedarte más, la palabra es tranquila y me marca luego liberada, que estabas, de hecho me marca mucho encadenada a ese mes. Estabas, de hecho, anclada. De hecho, que me marca un dibujo de un barco y un ancla. ¡Pum! De ahí no te movías. Pues avanzar te toca, ¿no? Muchísimas gracias. Un placer, Bianca. Hay mensajes de todo tipo, ¿vale? ¡Ay! ¡Qué emociones, por Dios! Vamos a ver por aquí. Bueno, que quiere un mensaje, que aquí esto estaba muy tenso. Venga, vamos a jugar un poquito por aquí arriba. Vamos a ver. Ahí no veo nada. Tengo aquí, no sé qué es esto. Ah, sí, tengo un chat y todo. Pero como nunca he tocado estas cosas. Vamos a ver. Pablo. Pablo, a ver si lo leo bien. Hoy ya lo he perdido. Se me ha ido. Aquí. Sí, el de la duda de antes. Pablo A ver, veo fatal, ¿eh? Pues eso. Pablo, con eso me vale. Pablo. Ay, ya está. Es que entre las que es pequeño esto y estoy perdiendo visión, me hago viejito ya. Daniel, Venga. un gusto. De Montevideo, Uruguay. Vale, dudas, preguntas que tengamos, Pableras. A, E, I, O, U. Ay, leñe.
Ay, no te veo. ¿Se me ha ido Pablo? Estoy acá, estoy acá. Ah, vale, perdón. No te estaba viendo. Digo, ay madre, que se me ha ido la conexión. Que es posible. Estoy acá. Pues ahí tienes No. el mensaje y no te veo. Aquí. Estoy acá. Ay, que no te veía, hombre. Relájate, mira que nos ponemos aquí a pelear. Bien, el mensaje que... si no... A ver, ahora. Es que tengo todo más pequeñito y todo condensado. A ver, por lo que estoy viendo, no digo que vayas de fuerte, sino que a veces vas de sobrado en el sentido de que... A ver, yo por la energía que me está transmitiendo es de que yo aquí estoy porque he llegado, ¿vale? Y una vez que me dice, y una vez que he partido, anda que no ha llorado el cabrón, me dice. ¿Vale? Y le estoy mirando y digo, ¿por qué ha estado así? Dice, porque no admite dice, no admite ayudas. Estoy orgulloso. No, le he preguntado, ¿es por el tema del orgullo? Y me dice, no, Dani, no. El tema de las ayudas vuelve a lo mismo. Va de sobrado. Y ahora me dice, y ahora lo bueno, me dice que ahora que no estoy, es cuanto más me pregunta. De hecho, y me dice, ahora me dice, oye, esto lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo todo de la forma correcta y demás. Y me dice, lo que yo le decía. Tú sabrás. Y esto, por lo que estoy viendo, era muy entre vosotros, por lo que veo. Como que tú sabrás, tú sabrás. Pero me lo marca con una sonrisa y me dice, Dani, dile que sí, que lo está haciendo bien, que no se preocupe y que cuando esté... Voy a borrar. Y que cuando esté así... no sé si es un coche grande o un camión, pero me ha marcado un coche enorme. Un auto pequeño. Pero qué cosas con... Bueno, yo y mis dibujos, ¿vale? Ese es un camión. ¿Qué cosa de camiones tienes cerca de casa? ¿O qué cosa de camiones visitas o tienes que pasar para ir a trabajar? No, mirá, tengo a mi suegra enfrente de mi casa y ahí descargan camiones de cosas, de un depósito de galletitas o de lanas ahí, enfrente de la casa de mi suegra. Es ahí, que descargan camiones grandes. Vale, Cañas. Vale, es que me dice mucho que cuando estás pasando los camiones Ujú. es cuando más me piensas y cuanto más me añoras. Y cuando yo más me hago presente. Entonces, tengo que mirar los camiones para pensar en ella. No, es cuando más se hace presente. Es decir, cuando más ella puede, no digo manifestarse, pero sentirte. Y de hecho es como que por la parte de aquí atrás, no es el cuello, ni... Es como casi rozándola ahí. Es La cuando... nuca, por ahí. Un poquito más para abajo de la nuca me dice, es cuando más voy a estar yo. Pero me ha marcado mucho el tema de los camiones. Y digo yo, ¿qué es esto? Yo lo dibujo y no quiero filtros. Sí, sí. Y es ahí. Mi casa de mi suegra es enfrente a mi casa y hay camiones que descargan ahí siempre. Y ella estaba ahí, está enferma
no me gustaría, no sé si está permitido dar más datos, pero ella falleció de cáncer y yo hice todo lo mejor posible. Entonces me siento como, no sé si en los camiones que me siento, miro enfrente de la casa de mi suegra, paso, y la noche yo las paso muy mal, entonces tengo dos nenes chiquitos de 5 y 7 años, entonces para mí estoy solo, tengo a mi suegra, pero soy orgulloso, soy fuerte, pero me debilito mucho. Para mí es algo nuevo. No, porque me ha mezclado, dice, nos amamos hasta el last day. ¿Qué es hasta eso? Hasta el último día. El último día. Y digo yo, ¿por qué me mezcla esto? Y ¿qué más me ha dicho? Que se me ha ido. Y digo yo, ¿esto para qué me mezcla los idiomas? Yo qué pesado. A ver, era poquito... Bueno, no era. Era. No. A ver. He puesto iba a poner esto y me dice no. Soy. Y digo, ¿cómo? Y dice, soy. Es perfecta. Bueno. Perfecta para él. Y digo, ¿cómo? Y dice, claro, iba a decirte que erais la perfecta pareja y la perfecta unión. Y me dice, no, con el dedito, me dice, no, soy perfecta para él. Y digo, o sea, carácter tiene aún, o sea, alucina, ¿eh? Sí, ella, mucho carácter tiene Daniel, mucho carácter ella. Es muy... es muy pesada. Era muy pesada. Muy pesada. Dice Dani, aunque yo era muy pesada y muy Rottermeier y le intentaba, me dice, ahora entiendo desde un poquito por arriba y habiendo visto nuestra película, era yo muy doña correctora, muy reformadora de lo que hacía, cómo lo hacía, de qué manera tenía que hacerlo, cómo lo que tenía que hacer. Dice, era como su mamá 2, pero no mamá 2, era mamá 1,5. Mamá 1,5. Yo siempre le decía que era una mártir, sos una mártir de la vida, la verdad que era... No, me dice, más que mártir soy su mamá 1,5. Y digo, no entiendo esto. Y digo yo, ¿esto de 1,5 qué quiere decir? Dice, porque he estado pendiente de él, de mí y más de él que de nosotros. Y te quiere pedir perdón porque muchas veces la relación de pareja no es que no cumpliera ella o que no se sintiera como que estaba cumpliendo, pero dices que no tenía fuerza a veces ni para respirar. Sí. Y me dice, lo siento porque es que me están apretando los pulmones por aquí, que digo yo, Dios mío. Y dice, es que no podía a veces ni respirar, no podía cumplir. Y a veces yo me sentía mal y un truco que me dice que utilizaba es, me enfadaba por cualquier tontería para no hacer nada y así nos quedamos los dos más tranquilos. Y que muchas partes, dice, muchas de los enfados que... Perdón, es que habla muy deprisa ahora. Dice, muchos de los últimos enfados no lo tenga en cuenta porque era mi manera de que pudiéramos dormir y descansar juntos y que a veces por aquí... no es que me quedara afónica, me quedaba como a veces sin poder decir nada. No tenía oxígeno y me quería callar. Sí, porque la enfermedad que tenía ella, una enfermedad que después la dejó muy afónica por todo los tratamientos y todo lo que se hizo, no podía hablar, pobrecita. Bien, era por eso, me dice, es que a veces no podía ni hablar y me enfadaba tontamente para que me dejara en paz. Pero que no me lo tenga en cuenta, que era una manera de decir, te quiero, gracias por aguantarme. Me dice, le digo, no será gracias por quererme. Y dice, no, Dani, por aguantarme, que menuda hueso he sido. Para mí Daniel ha sido algo más que gratificante y lo volvería a hacer, todo lo que hice por ella lo volvería a hacer y bueno, no, me quedé sin hacer más cosas, pero el tiempo fue 1 año y 8 meses de lo que se pudo hacer, no puedo hacer más nada. Me hubiera gustado, pero la enfermedad fue muy maligna, entonces no puedo, me siento con el más pendiente, lamentablemente, me quedé con eso. No me hubiera gustado. Cuando me has dicho 1 año y 8 meses, a ver, no quiero ser yo puntilloso, pero me dice, no, Dani, fue 1 año y 7 meses y el mes...
Yo no lo sé, yo lo que me dice ella, yo aquí no tengo ni idea. Es correcto, 1 año y 7 meses, sí. Me dice, Dani, dile, o sea, fíjate hasta qué puntillosa es. Dice, no era, ¿ves? Sigo siendo puntillosa. Dice, qué fuerte, no sabe ni que fue 7 meses. Dice, no. Pero bueno, es una broma que tiene. Y lo que me dice que fue 7 meses y dice, y el último fue el que más a prueba de fuego nos puso. Y te quiere agradecer en el 2 meses anterior, o sea, el mes 5, o sea, 1,5, el 2 meses anteriores, que tú tienes la sensación de que no estuviste mucho con ella, pero ella sabe que estuviste buscando todas las alternativas posibles. Sí, yo busqué todo lo que podía. Y me dice, dile que por favor, los 2 meses anteriores, el mes con 5, no tenga la imagen de que yo me sentía abandonada, sino que me hacía la tonta y sabía que estaba buscando más soluciones, aunque sabíamos los dos que no lo había. Dale las gracias y que no tenga la imagen o la sensación de, jolines, podía haber hecho más, podía haber buscado a otro, contrastar opiniones. Me dice, Dani, lo sé de muy buena tinta que tenía yo muchos contactos, me dice. Así que... Yo movía, por todo movía, todo, hacía todo lo que podía. Y me dice... Sí, te escucho. Y me dice que tenía muchos... No sé por qué dice, tenía yo muchos pajaritos, pero me hacía la tonta para que luego él me diera la sorpresa. Sí, es verdad. Ella la agarra de una manera de lo que ella quería. Que traerme la comida, que calentarme la sopa, que córreme el wifi que no me llega allá arriba. Sí. Quiero comer esa de McDonald's. Y lo que sí se quiere despedir diciendo que muchísimas gracias por haberme dado una vida llena de amor, porque fuiste la pareja, el marido y el novio que siempre quise, y que me quiero despedir con todo el amor y con todos los deseos de que te vaya todo bien, y que después de que me fuera, sé que cuando estuviste llorándome, me marca con gente, no sé si es un funeral y estuviste como muy puesto diciendo, no pasa nada, yo puedo con todo, muchas gracias, tal. Cuando se fue todo el mundo, fue cuando más estuve, porque fue cuando te derrumbaste. Y cuando se fue toda la gente, dice, ahí fue cuando te quitaste todas las máscaras. Y me dice, por cierto, Dani, estaba muy guapo, me dice. Y digo, ¿por qué me dices eso? Me dice, porque se puso el traje que yo hubiera querido. Y digo, bueno, pues ahí tienes el mensaje. Pues que lo sepas, que estuviste muy mono, muy elegante y muy guapo. Y si eso es lo que ella hubiera... De hecho, le gustó mucho. Dice, me sorprendió que eligiera tan bien. Ay, Dios mío. Se nos ha ido, jolín. Bueno, pues ahí tienen los mensajes. Como se va a quedar grabado, no hay problema. Vamos para allá. Ay, Dios mío. Vamos a ver. ¡Qué emocionante, por Dios! ¿Te puedo hacer una pregunta? Ay, se corta. ¿Te puedo hacer una pregunta mega rápida, urgente? La voz No, es que se corta, se ha ido, ¿no? Ay. Bueno, pues nada, no será importante. Vamos a ver. ¿Qué tengo por aquí? ¿O nos vamos ya? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos o nos vamos? ¿No hay manos? Pues nada, pues nos despedimos si queréis. Todos, Dani. Venga, vamos para allá. A ver, voy a hacer una broma que no le va a gustar, ¿vale? No te entiendo nada porque acá está el espíritu. Hola, Juan Carlos. Pero tenemos aquí a Juan Carlos. El espíritu de Juan Carlos. A ver, ahí lo tenemos. ¿Qué tal? Oh. Te lo habrán dicho. Te lo han dicho 1000 veces ya, ¿no? Sí.
De hecho que ya me habían dejado de decirlo hace un tiempo y ahora volvió a surgir el espíritu de Juan Carlos. Bien, a ver, Juanca, cuéntame, dudas, preguntas que tengamos. Espera que borro la pizarra. Voy a poner así. Bueno, Cuéntame, dudas, preguntas, Juanca. bueno, me gustaría tal vez que canalices más o menos porque ni yo entiendo qué es lo que pasó en mi vida con Quilombo del principio, así que no se puede explicar, yo no puedo explicar un poco qué es lo que, de qué es lo que va, ¿verdad? Y no sé. Pero me sale mucha energía horizontal. A ver, horizontal es como muy hermano, primo, o sea, muy todo lineal. O sea, no es... De hecho me sale como boom. Todo muy... No digo de sopetón. Pero es que esto me molesta. De hecho me sale esto aquí. Todo como muy lineal. O sea, muy horizontal. Y para mí lo horizontal es como hermano, hermana, primo o cosas de ese estilo. Y... Vamos a ver. Estoy preguntando, ¿vale? Y el tema es que me dice, mejor que no lo supieras en ese momento, que te conozco y te enciendes muy rápido. Y cuando te enciendes muy rápido, no quiero escribirlo, que cuando te enciendes muy rápido, no hay quien te pare y a veces serías capaz de matar a alguien y luego dices, ay, ¿qué he hecho? ¿Vale? Es decir, la paciencia, chavalote, es una virtud que tampoco te dieron a ti. No, realmente. Pero es que me sale todo como muy... Mi imagen es todo muy rápidas. Dame un segundo. Vale, Juanca, dime la inicial de la persona, porfi, porque estoy teniendo varias y no quiero yo distorsionar el mensaje. Dime la inicial de esta persona que se fue como muy boom, muy trágica y muy rápidamente. Persona que se fue muy rápidamente, pues no sé, te podría citar a mi abuela materna tal vez. Ella fue la persona que supo que yo iba a nacer, por ejemplo. Dime la inicial de su nombre solo. Ah, Angélica. Es que estoy alucinando porque tenía esta aquí al lado. Y digo, cuando me has dicho A, digo, verifícamelo porque es que es todo como muy rápido, muy... De hecho, es la única que tengo aquí. Dame un segundo. ¿Qué significa esto de que fui mal diagnosticada y me marca mucho el tratada?
Bueno, mi abuela murió de cáncer, pero no sé si esté queriendo hablar de ella o esté queriendo hablar de mí, porque realmente durante mucho tiempo, bueno, en un principio mi problema empezó, o sea, no sé a qué se está refiriendo realmente, si está hablando de ella o si está hablando de mí, ¿no? Está de ella. Está ahora mismo de ella. Sí. Y... ahora este... ¿Y por qué me dice se medio repite en ti? Me dice medio repite. Porque es verdad. O sea, en un principio yo pensé que lo que a mí me sucedió era algo, bueno, lo que la ciencia médica dice y era algo mucho más profundo de lo que yo pensaba. Vale, es que está como muy... como muy medio repite, digo, eso de medio repite dice, porque es parte, pero no es parte. Y dice, yo fui mal diagnosticada y sobre todo maltratada. Es que me sale todo como muy rápido, me sale todo como muy horizontal y digo, ¿qué es esto? Entonces la primera vez que me pasa, digo, ¡guau! Interesante. Vale. Vale, Juan Carlos, el tema de lo que está sucediendo, necesito que me pidas 3 opiniones más, que no estás... O sea, se te está como volviendo a medio repetir toda la misma historia. Y no quiere que se te repita, porque se te está medio repitiendo. Es que me marca mucho el medio repitiendo, me matiza la palabra medio. Es como que estás a puertas de no sufrirlo. ¿Tú lo entiendes? Sí, varias veces se ha repetido exactamente lo mismo y con la misma secuencia y es una lucha constante, ¿verdad? No te habrás dado cuenta de que Me dice esto. tres opiniones. Que me pidas más opiniones. No estás siendo bien diagnosticado. No te lo están diciendo bien. De hecho, en la tercera opinión vas a encontrar... ¡Qué fuerte! La sanación. Así que no vas a venir conmigo, me dice. Pues relájate, que aún te queda tiempo. Sí, una pregunta más. ¿A quién le tengo que pedir la opinión? Porque los médicos no tengo buen referente y no van a entender tampoco. Pues tienes que pedir, ya te digo, 3 opiniones, 3, ¿cómo se llama? Diagnósticos, es que no sé, en términos médicos no sé cómo son. No, 3 opiniones, 3 tratamientos, 3 historias, ¿vale? Tema. Le estoy preguntando y me dice, si él vive aquí... Joder, tienes una calle bastante recta. Bueno, yo mis dibujos. Vamos a hacerlo bien, que la señora es bastante interesante. Como aquí. Vale, una pregunta. ¿Qué pinta un centro de salud en un edificio tan grande? Me parece que hay un centro de salud. Me parece que hay un laboratorio por acá cerca o algo así. Vale. Es que me marca como ahí. A ver, no digo que sea clandestino, pero como que digo yo, ¿esto qué pinta aquí? Y luego una rotonda por aquí. Y sigue aquí la calle. Y después... Vale, ¿quién vive cerca de una rotonda? ¿O al lado de una rotonda?
rotonda, no sé, rotonda por acá cerca, tal vez por Estados Unidos, o sea, por acá cerca podría, sí, creo que hay una rotonda, pero no hay una rotonda acá cerca de mi casa, sí, así como lo estás escribiendo, no, pero No. O sea, no. Si esta es tu casa, tienes una calle súper larga, aquí a este sitio médico, o como hemos dicho, este laboratorio, y luego hace como una rotonda por aquí, y en esta rotonda que parece que es grande, por aquí hay algo, un médico o algo que no sé, que no está en las guías o algo, que te va a dar la clave. Pero vas a tardar hasta que sea la tercera opinión. Pues, Juanca, yo te diría que me marca mucho esto de aquí. De hecho, lo voy a poner en fosforito que me dice. Aquí. Búscame aquí. Que no quiero que se repita. Que se está medio repitiendo. Me matiza mucho esa frase. Ahí. Así que en esa rotonda, que parece que es inmensa, por ahí tienes la solución, entre comillas, a tus pequeños males. ¿Me he explicado? Ojalá que se solucione. Gracias. Nada, un placer. Madre mía. Parezco médico y todo. Ay, Dios mío. Vamos a ver por aquí qué tenemos. Esta es la pizarra. Aquí la gente. Que se me va la pelota. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver a Cecilia. Hola, Cecilia. No sé si te has sonido puesto. Hola, Ahí. buenas tardes. Hola, muy buenas. Cecilia de Buenos Aires, Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. ¿Dudas, preguntas, Cecilia? No, duda. ¿Por qué cuando digo tu nombre me dice lleva mi mismo nombre? Puede ser parecido el nombre. ¿Qué está pasando? Uy. ¿Por qué me marca notas musicales? Por Santa Cecilia, es la patrona de la música. Ah, ¿sí? Sí, Santa Cecilia, por eso será. Parecido, había una pareja de mi papá que se llamaba parecido. Ah, vale. Es que Cecilia me suena más informática, pero bueno. Vale, yo que no tengo idea. Bien. Y a ver, dudas, preguntas de Cecilia. ¿Alguna duda, pregunta que quieras matizar? Para que hasta que coja yo la energía. No sé qué preguntarte. ¿Querés que digo los números? 1, 2, 3, 4, 5. Izquierda, derecha. Me duele el oído y los dientes. A ver,
no quiero decir que no te cuides en general, pero sí que la parte del oído, de hecho también la vista, que no lo he puesto, el ojo, y los dientes de la parte izquierda, cuando he cogido tu energía, me están medio molestando, ¿vale? Así que por ahí necesito que te cuides. A ver, que parezco yo aquí que te estoy regañando. No, ¿vale? Pero sí que esa parte me marca bastante. Y es que es literal, esta parte izquierda, incluso la garganta me está no molestando, sino menos que molestar. No sé qué verbo hay, no me sale ahora, ¿vale? Pero no es molestia, es que esa parte me... Ay, no sé qué verbo usar. ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? Pues ya está, perfecto. Y eso. ¿Por qué me dice... No sé, es como un fular, ay, ¿cómo se llama? Una bufanda, un algo. Algo que usaba para... Taparse. Para mí es un fular, una bufandita o algo. Es una manta que le había regalado a mi papá cuando estuve enfermo. Vale. Me dice, ¿tiene mi fular o mi bufandita o mi manta? No, era una manta. Dice, gracias porque es tuya y me matiza, es para ti. Que a veces necesitas esa sanación y notarme y sentirme porque me extrañas mucho. Y me dice, Dani, y además hay una frase y unas palabras que necesita sentir y que yo le diga, que muchas veces no se lo dije, que me siento súper, o sea, la palabra es orgullo de haber estado con ella. Estoy, vamos, si la conocieras, me dice, también te enamorarías. Y digo, no entiendo el mensaje. Dice, ella lo va a entender y que dile que se sienta orgullosa de la mujer que ha sido, es y la que se está convirtiendo. Y por favor, dile que no se centre tanto en hacer, porque es la manera que tiene ella de distraerse para no sentirme y olvidarme. Y dice, y sabe ella que al final me tiene. Y digo, ¿cómo que me tiene? Dice, me siente y a veces hasta me huele. Y digo, vale, ¿algún mensaje más? Me dice, hombre, creo que más que darle las gracias, debería suplicarle que muchas veces me haya aportado. O sea, como que más que agradecer, dice, agradecer se me queda corto. Porque ha estado en lo bueno, en lo malo y en lo peor de mí. Y digo, wow, nunca he escuchado ese mensaje. Dice, en lo peor. Por eso ha aguantado la vida, me dice. Y para mí ha sido un soporte. Me marca mucho un bastón. Dice, me ha sido mi bastón porque a veces no podía ni recorrer un pasillo, me dice. Wow. Pues aparte de agradecer, que se le queda corto, infinidad de... A ver, esta palabra, que es nueva. Orgullo, me siento súper orgulloso que haya estado conmigo. Es que me matiza mucho esto. Y me dice mucho que a veces te cuestionas si los pasos que estás siguiendo y después de que me fuera, si lo hizo bien.
Es como que todo lo que está proyectando, ahora es el momento que lo ejecute, que ya bastante... Me marca una palabra que no me gusta decir, pero dice, ya fui bastante freno en su evolución. Y ella lo sabe. Y ahora puede acelerar y embragar a quinta, que conmigo ha estado en tercera. Pues Ceci, ahí tienes un acelerador fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Ay, Dios mío, aquí con los aceleradores. Dios mío, de mi vida me cachone. Vamos a ver. Rodrigo. No sé si le he dado el sonido bien. A ver, ¿Sí, no? ahora. Ahí Pues, estamos. Hola, Rodrigo. ¿cómo va? ¿Todo bien? Yo aquí pasando la tarde, ya ves tú. Imagino. Bien, espera que borre. Y así ya quedamos todos satisfechos. Si lo pongo bien, pues mejor. ¿Qué te pasa a ti, rey de la fiesta? ¿Que estás bajando la intensidad? Chavalote, que te he pillado. Bueno, yo no, yo aquí soy nada. Ay, se me ha ido. Vale, Rodri, háblame un poquito, por fin. Bien, no sé qué quieres que te mencione. Con eso me vale. Si necesitas que me explaye en algo, decímelo y No. vamos hablando. Ay, se me ha ido otra vez. Ay, estoy fatal ahora, espérate. Que me he desinflado. Espérate. Es que me han venido 3 de golpe de tu parte. ¿Querés que te diga las iniciales del abecedario? Espera un momentico, que me quiero poner yo a prueba a mí mismo. Un segundico. Lo hago por mí, ¿eh? ¿Te digo? Espera un segundo, cállate, coña. Vale, me han dado estas fechas. ¿Qué pasó ahí? Ah, que no me salían ya los números, leñe. Y la verdad tendría que ver. Puntualmente no recuerdo. Vale, pues cuando puedas, mírame eso y además esta en concreto. Okay.
No. Un segundo. Jolín. ¿Qué ha pasado este año pasado y el anterior? Puede ser años de cambios. No, yo no soy tan general. De hecho, me sales con cara de... no de incertidumbre. De hecho, me sale como que... esta frase. Ay, jolines. Que estos 2 años, en el 19 y en el 20, te has preguntado mucho si doy el paso, doy el paso, doy el paso, doy el paso. O sea, el paso siguiente. Sí. Sí, me suena. De hecho, tienes... Jolín, no paras, colega. Dame un segundo. Que me voy a quedar yo a gusto contigo. Ok. Tienes 4 proyectos en mente y tenías más. Yo te diría que de lo que pienses, hazme el segundo y el tercero. Estos sí. Estos no. Tío, eres un máquina... ¿Cómo se llama? Gestionando gente, lo sabes, ¿verdad? Sí. Muy. De hecho, a ver, a veces te han podido decir que eres creativo. No. Creativo, lo justo. Eres muy estratégico. Es tu palabra. ¿Vale? A ver, no quiero decir que no seas creativo, ¿vale? O sea, entiéndeme. Pero, el tema de estrategias y cómo... ¿Cómo se dice? A ver, no quiero decir manipular a la gente, ¿vale? Pero llevarlos a tu terreno, o sea, de comercial y detectar puntos a mejorar de la gente, bestial. O sea, ya quisiera yo, ¿vale? O sea, me caes bien. Que conste. Pero... O sea, que tendría que desarrollar eso, digamos. No. O hacer hincapié. Eso sí, desarrollar ya lo tienes. Deberías potenciarlo, que es distinto. Te digo esto porque el día de mañana, y cuando digo el día de mañana, para el mes que viene no, para febrero, vas a tener una oportunidad dentro de esos proyectos que te estoy mencionando, que o los potencias o vas a perder el tren. ¿Vale? Así que hazte una lista de los proyectos que tienes y el segundo y el tercero, te he dicho, no sé cuál, métete a saco Paco. ¿Vale? Y lo bueno que tienes es que tienes muy buenos contactos. Explótalos. Pero literal. ¿Vale? O sea, a más no poder. Y si también son féminas, a ver, va a sonar muy mal. Pero si son féminas, con decirles 2 palabras, están, no digo a tus pies, pero sí a tus órdenes laboralmente. Y los féminos, si existe el término, los tíos, ¿vale? Los varones, más de una vez te vas a tener que enfrentar, no digo dar una torta, pero sí que ponerte gallito. Pavo real. No tengas miedo a ver, va a sonar fatal. Pero sí a subir el tono de voz, porque si no, no va a salir los proyectos. Así que ponte machito alfa, que a veces lo pierdes y te vuelves machito beta. De hecho, estás perdiendo fuelle, estás perdiendo fuerza. Qué fuerte. Puede ser por ahí la época del año, vaya a saber uno. No. Que no, que a mí no me cuela, chaval. Que aquí se ve todo. Que no.
Te digo esto porque estás perdiendo fuelle en el sentido de que podrías dar más con esa energía que tienes, porque si ya te digo yo, cuando llegas a un sitio, la gente se da cuenta de que estás. Y si no, ya te encargas tú de que se den cuenta. Digo eso a nivel laboral, personal y estudiantil. O sea, todo. Desprendes una energía que es bestial. Ahí donde te ves, y lo que deberías mostrar para ser un poquito más cercano, porque a veces te dicen que eres muy prepotente, mira qué chulito, no sé qué, no sé cuántas. A ver, no digo que llores en público, pero sí muéstrate no tan arreglado, no tan pijo. ¿Vale? O sea, a veces en vez de estar ahí con la gomina y pues déjate un pelo para arriba. Para que digan, vale, el chico pues es humano. Ok. Te digo esto porque a veces intimidas y no te dicen las cosas para ayudarte porque parece que vas a pegarles. Como que, ¿qué? Yo lo sé todo, chaval. Sí. Pues bájate un poquito los humos, por fin. Porque te va a venir Sí. bien a nivel negocios. Que es que, literal. A ver, te voy a decir algo que luego creo que me voy a arrepentir. Pero bueno. Cualquier cosa que quieras poner en marcha te va a salir. Pero no hagas 10.000 cosas. Si puedes centrarte en 2, mejor que en 3. En una te vas a aburrir. En 2, estás ya ocupado y tu energía la quemas. Que anda que no tienes energía. ¿Me estoy explicando? Sí, perfecto. Sí. Pues... para ti para siempre la información. No me pegues. Gracias. Muy amable. Es broma. Un placer. Ay, Dios mío. Pues yo estoy cansado, Jorge. Yo me quiero ir ya a mi casa. Bueno. ¿Me escuchás bien? Sí. Sí. Yo veo muchas caras y mucha interpretación gestual de lo que decís, de cada uno de los que van participando. Y mucha ansiedad porque los elijas. Así que, mira, ¿viste, Vanessa? Dice, sí, a mí. Ahí está Sandra, está Daniel ahí recio, con una postura recia, haciendo honor a su apellido, Daniel. También veo. esperando, está Sí. Guido, Rosa. Cecilia, te emocionaste y me gustó. Me gusta la conexión álmica, si se me permite el término. Por ahí hay un conocido, Javier, que está por la docta, acá decimos la docta a Córdoba. Anda Daniela, Merce, Mirta, Gaby. Me gustan los lentes de Gaby, así que así grandes, ¿viste? Cancheros, top. Así que bueno, dicho estas pavadas como para hacer un paréntesis, fíjate cómo viene tu energía y disponé del tiempo. Esto es, quiero decirle a todos que esto es un servicio solidario de Daniel y que, como comprenderán, demanda también un gasto energético importante. Depende del lugar donde estés. Hola Franco, ¿cómo estás? Querido Franquito, ahí siempre, él así también. Inspector el tipo, ¿eh? Ojo que es un gran tipo. Patricia, bueno, Gaby Ojeda, está la fotito con la flor ahora. Bueno, nada, esto entiendan que allá son ya las No sé qué 11 hora de la es. noche. No Pues- importa. No te digo porque ya me contaste una vez lo que pasó en Halloween, que se te pasaron 5 horas y media de charlas. Así que Sí. imagínense lo que es esto para él, 5 horas y media. A mí se me queman las 3 neuronas, las 2 que tengo. Viste, te dije 3 y 2. O sea que ya estoy, el que lo pescó, dije 3 y 2. Las tengo con alteración, así que imagínate la energía que gasta él. Quiero decirles que esto que está siendo grabado lo vamos a poder ver oportunamente en el sitio web de la radio, o en el canal de Dani, o en el canal de la radio también. Así que, chicos, paréntesis a modo de recreo, y ahí está don Dani Usón para recibir la energía.
Pues con este pequeño paréntesis, únicamente me quiero despedir, no sin antes dar las gracias a Jorge primero por organizar este evento. Segundo y más importante, a todos los que estáis aquí, haber participado, haber sido voluntarios y os habéis dejado leer álmicamente y energéticamente. Y ya para finalizar, me quiero despedir dando las gracias a todos con un mensaje. Y el mensaje parece ser que es unánime, de que todos somos gotitas de energía. La energía es universal, pero sinceramente necesitamos conocer nuestra propia energía para poder avanzar. Porque lo que comentamos antes, sí, todo es energía, todo es energía. Estamos hartos de escuchar que todo es energía, pero ¿qué tipo de energía es cada uno? ¿En qué es bueno y en qué es malo? Malo en el sentido de que tiene que trabajarse esa cosita. Por ejemplo, yo soy malo en paciencia, tengo que desarrollarla, tengo que trabajarla, pero soy consciente de que ahí es mi punto débil. ¿Cuál es mi punto fuerte? Pues que tengo habilidades un poquito extrasensoriales, etcétera, etcétera. Así que desde ya os invito a que os conozcáis, ya sea a través de mí, a través de mis cursos, mis consultas, lo que queráis, o a través de información que hay en muchos sitios, pero a lo que voy, la información que busquéis y información que halléis, verificarla. ¿Cómo verificar si es verdadera o no es tan verdadera? Si te transmite paz interior y tu energía te la equilibra. Y poquito más, Jorge, te dejo los honores para hacer un cierre magistral como lo son siempre los tuyos. Y yo ya me despido y muchísimas gracias de todo corazón. Ha sido un placer compartir estos momentos. Y estoy muerto. Me duele la cabeza. Ay, Dios mío. No pasa, no. Ay. Te dejo, Jorge. Se te ha ido el sonido, creo. A ver, ahí. Ahí. Está. A veces hay una sensación de frustración por decir no me tocó. Las cosas pasan porque tienen que pasar. Y cuándo deben pasar. No cuando uno quiere que pasen. Y a veces, capaz que no estamos preparados para recibir cierta información, aunque nuestro deseo nos estimule a eso. Y también hay cosas de lo que aquí se dijo, vaya a saber por qué, porque él me dijo una vez que los mensajes son para una persona, pero también para todos. Algo de lo que se dijo ha resonado, calculo, en cada uno de nosotros. Así que, bueno, todo tiene, él se ha comprometido a 1 hora y media y hace 2 horas que está dándole lata. Así que, querido Dani, de corazón, muchas gracias. Y a todos, a Vanessa, Javier, a Virna, a Sandra, a Walter, a Geisel, a Rodrigo, a Patricia, Pablo, Gaby, Cecilia, Blanca Lilia, mirá qué nombre, Daniela, Mirta, Merce, Franco, Rosa, y no sé si hay alguien más ahí, Janet, que está sin cámara. Han hecho de esta reunión un honor para mí saber que están del otro lado, así que gracias totales, como dice, Walter, gracias Walter, me gusta tu remera, el verde es color esperanza y es un color que yo jamás usaría porque, no sé, viste, esas cosas, sobre gustos no hay. Bueno, amigo Franco está en Nueva York, así que le mandamos un saludo a Franquito, que está en Nueva York, un hermano de alma, ¿viste? Esas cosas. Gracias, Mirta. Gracias, Javier, presidente. Es presidente de otra cosa, pero bueno, es presidente. Chicos, Sandrita Zapata, te escucho y te leo todos los miércoles y los viernes, una abonada a la radio. Gracias a todos. Gracias, Daniel. El año entrante, mirá que quedó mucha gente colgada. Tenemos que hacer otra. Hecho. Dale. Gracias a tu equipo y a tu generosidad, Daniel. Gracias a todos. Un placer, la verdad que sí.
Bueno, chicos, nos vemos y pasar buena tarde, buena noche o buen día según donde os encontréis. Un placer, un besazo y abrazos. Chao. Uf, mi cabeza, por Dios.